Dios le bendiga a todos mis amados hermanos en Cristo de la Iglesia Bautista de Buenavista. Espero que todos se encuentren bien, se encuentren en sus casas, dando gracias al Señor. Tenemos el primer domingo del mes de abril, el primer domingo también de Semana Santa. Estamos en nuestros hogares por las circunstancias, pero siempre contentos con lo que Dios ha hecho. Dios es un Dios grande, es un Dios milagroso. Él tiene el control de todas las cosas, nunca ha perdido el control y por eso tenemos que estar agradecidos siempre. También, amados, vamos a tener el servicio en esta mañana para que todos y cada uno podamos disfrutar y tener la predicación semanal de parte de su pastor. Así que les recomiendo, ¿verdad?, que estén muy pendientes a la palabra de Dios en el día de hoy. Me encuentro solo, mi esposa está un poquito indispuesta, así que téngala en oración. No es coronavirus, así que no se preocupen. Y por eso estoy, entonces en esta mañana voy a estar solito, pero no tan solo. El Señor Dios y Padre Celestial, como dice la hermana Monín dice esto: yo nunca estoy sola, estoy con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Así que estamos juntos en este evento, en esta red social, YouTube, Facebook, para que todos y cada uno podamos tener palabra de Dios. Así que nos encomendamos a Dios en oración, dándole gracias siempre e intercediendo por las personas, ¿verdad?, por la situación del coronavirus y las personas que están trabajando en diferentes lugares y arriesgando sus vidas. Así que tenemos dos enfermeros en la iglesia, gente que trabaja en el restaurante, y de por sí, pues hermanos de la iglesia que tienen familias que están fuera. Así que vamos a orar, interceder y que Dios bendiga este momento para darle el culto que Él merece. Oramos al Señor. Padre Santo y Dios bueno, te damos gloria, honra, honor, alabanza, que todo nuestro ser, Señor, esté dispuesto para alabar y glorificar tu nombre en esta mañana. Te ruego, mi Dios, por los hermanos que nos están viendo, que nos están viendo en este momento, y por los que nos están escuchando en este momento, y por aquellos que nos van a escuchar, Señor, posteriormente, Padre amado. Te pido, mi Dios, que la palabra que sea enseñada y predicada en esta mañana, pues cale hondo en las mentes y en los corazones, para que todos conozcan mucho más de ti, Señor. Te ruego, mi Dios, por las personas que tienen que salir al trabajo y a sus respectivos oficios, Señor, que toman el riesgo, Padre amado, de ser contagiados con este virus y esta pandemia. Y también te pido, Padre Santo, que los cuides, los protejas y protejas a sus familias. También, Señor, te pedimos por los pastores que están preparándose, algunos en vivo, otros que lo tienen grabado, otros que tienen menos recursos que nosotros, otros que tienen un poco más de recursos para hacer las grabaciones, Señor. Te pido, Padre amado, que todos sean usados para tu gloria y con poder de lo alto, Padre amado. Bendícelo, Señor, en los diferentes países que están, Padre amado, y los de Puerto Rico. Ahora te pido, mi Dios, que una bendición especial, Padre Santo, para que me utilices a mí, Señor, como instrumento tuyo a través de este medio, Señor, para llevar tu mensaje y alimentar las ovejas, Señor, que te pertenecen a ti. Úsame, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios de milagros y amor, sanidad, salvación incomparable, eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable, eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable, eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente.
Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Amado, yo espero que la hayamos cantado junto conmigo, porque pues si no, pues gloria a Dios también. La cantamos y la cantamos para la gloria del Señor. Me disculpan si hay algún tipo de interrupción. Estamos grabando desde nuestro hogar. Yo tengo niños pequeños, pero esperamos en el Señor que todo salga bien. Así que vamos a ir a la serie que llevamos predicando en Marcos capítulo 9. Se llama El siervo de Dios. Le puse ese título porque el tema es el siervo sufriente y es el rey que se hizo siervo. Y como hemos dicho antes, el contexto es porque Marcos está dirigido a la carta de los romanos. Así que acompáñenme a orar brevemente para comenzar entonces la prédica, la enseñanza de esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial. Hoy un día más, Señor, que venimos delante de ti en oración. No solo, Señor, porque es un mandato, Padre amado, darte culto, Padre Santo, sino porque amamos y deseamos darte culto, Señor. Te pido, mi Dios, que me utilices como instrumento tuyo para alimentar a tus ovejas y todo aquel que escuche, Señor. Úsame a pesar de mis debilidades, a pesar, Señor, de mis pecados. Quiero ser usado como instrumento para tu gloria, mi Dios. Te pido, Padre Santo, que agilices mis palabras y que todo se escuche bien y que todo salga bien, Señor, en la transmisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El pasado domingo tuvimos un inconveniente con la transmisión. Estamos haciéndolo un poco diferente. Me he orientado un poco más y ya saben que todo ha sido por teléfono. Pero esto es para la gloria de Dios. Mi intención es que la iglesia siga alimentándose, nos siga creciendo, esté apoyada y se sienta pastoreada. Así que estamos para servirle. Mi número es el 787-637-0092. Y como estaba hablando anteriormente, estamos en la serie de predicación de Marcos. Y hoy nos tocó Marcos capítulo 9 de los versículos 42 al 50 en el tema o el título que se llama Advertencias que no debes ignorar. Y yo quisiera introducirlo de esta manera, y es que una de las reglas que están o de las frases que están abundando en los días es quédate en casa. Yo sé que
Lo han escuchado mucho, quédate en casa, quédate en casa. De hecho, hay un meme que dice, todo el mundo me dice quédate en casa y nadie me da la dirección para quedarme en su casa. Así que hay de todo con esto. Sin embargo, esto es una orden que dio la gobernadora, una orden ejecutiva que hay que obedecer. Debemos quedarnos en nuestras casas para nuestra protección y porque es una instrucción de las escrituras, de la palabra de Dios que nos dice que nos sujetemos a los gobernantes, pues ellos están por Dios para establecer el orden y poner el orden y además también, mis amados, para castigar al que hace el mal. Es bueno decirlo, eso está en Romanos capítulo 13. Pues la gobernadora dio una orden de quedarse en la casa, pero no solo fue una orden, estoy dando esto como parte de la introducción, sino que también explicó claramente las advertencias y consecuencias de los que desobedecen la orden o violan la ley o esta instrucción ejecutiva. Y por ejemplo, el que esté fuera de su casa puede llegar a ser fuera de su casa en el momento y las personas que no estén autorizadas pueden llegar hasta tener una multa de $5,000. Puede llegar hasta $5,000 la multa a los que no obedezcan la ley. También puede conllevar 30 días de cárcel. En la primera parte de la orden ejecutiva hablaba de las consecuencias. Así que la gobernadora está dando, quédate en casa y te está diciendo las advertencias si sales. Igual, si viajas en un vehículo que no termine en los números correspondientes al día que te toca, pues te van a dar multa, te van a multar también, pero también te van a poner el vehículo en el cuartel más correspondiente. Para todo eso es que está la ley. Entonces significa también, mis amados, que están cuidándonos. Y lo peor de las consecuencias es que te contagies. Que te contagies a tu familia, pierdas la vida, es una posibilidad, todo eso está ocurriendo y la ley está puesta para eso. Ahora, me quiero enfocar un poco más en que esto son las advertencias y las estamos escuchando para protegernos. Ahora bien, en los famosos grupos de WhatsApp también dan advertencias con relación a la ley. Por ejemplo, yo viajé recientemente a Santa Isabel en el día que me toca para algo muy importante, ¿verdad? Y también tengo una autorización especial para cuando son casos de emergencia en el sentido pastoral. Sin embargo, me recibe un WhatsApp. En tal sitio están parando, hay un bloqueo, van a revisar la tablilla. También otro WhatsApp que por el grupo que decía, si pasas por tal pueblo, pues la policía está bien metida ahí vigilando, así que asegúrate, ve que siguen dando advertencias. Otro nos dijo que mira, hay otro bloqueo, pero no solo verifican todo, sino que te preguntan para qué saliste. Y si tú dices que no es nada justificado, salí a pasear, te van a multar porque aún si tú no saliste con una razón que tenga peso, validez, que sea importante y de urgencia, entonces puedes ser multado también. Así que estamos constantemente llenos de advertencias para evitar caer en ciertas cosas, ya sea las advertencias que dio la gobernadora para que nosotros no nos infectemos y se infecten otras personas, y a la misma vez los amigos que tenemos que nos dan unas advertencias para que no nos multen y todo eso. De hecho, recuerdo que cuando flashean o prenden las luces largas cuando es de día, 2 veces o varias veces, significa que al frente hay un policía. Eso es otra advertencia. Y por eso quise utilizarlo como instrumento, como introducción, porque seguimos con el tema, advertencias que no debes ignorar, segunda parte. Advertencias que no debes ignorar, segunda parte. Y que se encuentra en Marcos capítulo 9 de los versículos 43 al 50, puesto que ya el 42 lo predicamos la vez pasada. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, porque es mejor entrar en la vida manco que teniendo 2 manos al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie fuere ocasión de caer, córtalo también. No dice también, solo añadí yo. Córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo los 2 pies y ser echado al infierno, en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo tuerto que teniendo los 2 y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego,
y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, es decir, pierde su sabor, ya no sala, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Y yo quiero entrarnos en este contexto, ¿verdad? Que recordemos que toda esta conversación de Jesús con los discípulos está ocurriendo a raíz de la pregunta que hizo el apóstol Pablo, al apóstol Juan, diciendo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Eso está en el versículo 38. Entonces Jesús le explica a ellos que no se lo debieron impedir porque él estaba con Jesús. Jesús afirmó el trabajo que estaba haciendo. Y de hecho, le dijo que no puede hablar mal de Jesús porque está con Jesús. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así que esa fue una de las respuestas que le está diciendo Jesús. Y estoy solamente haciendo un breve resumen para que lo tengamos claro. Entonces Jesús le habla de la recompensa para aquellos que ayudan a los siervos de Jesús, a los que predican el evangelio, los que hablan del evangelio de salvación, a los que están ayudando, aunque sea con un vasito de agua. Eso es lo que está en el contexto de lo que está respondiéndole Jesús, como si le estuviera diciendo a ellos, debieron ayudarlo en lugar de impedírselo. Pero también en contraste a las recompensas, porque dice que el texto dice que aunque sea con un vaso de agua, le será recompensado. Va a ser recompensa, va a recibir recompensa. Eso Dios no se va a olvidar de eso. Y contrario a la recompensa de los que ayudan a Jesús, un momento, contrario a la recompensa de los que ayudan a Jesús, contrario a ellos, está entonces advertencia, segunda parte, para los que estorban a aquellos quienes son creyentes y aquellos que Dios está usando. Y Jesús utiliza el molino, es mejor ponerse en el cuello un molino de asno, que es una piedra gigante que se usaba para moler, ponérsela en el cuello y tirarse al fondo del mar, al que trate o al que haga estropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Y esta parte de pequeños puede referirse a un nuevo creyente, pero como dice a los que creen en mí, también puede referirse a todo cristiano, a todo creyente. Y por eso utiliza esas advertencias en el caso anterior. Y estas advertencias, segunda parte. Y en esta segunda parte, pues están las advertencias con los que están en contra de Jesús. En contra de Jesús. Primero, las manos son instrumentos increíbles de trabajo. Sin embargo, también pueden servir como instrumentos de iniquidad. No vale la pena perder la vida. No vale la pena perder la vida al dedicar nuestros esfuerzos al trabajo para la maldad. Y también los pies son necesarios para nuestro movimiento y traslado. Y la palabra de Dios llama bendito a los pies, los llama bendito cuando se usan para ir a anunciar las buenas nuevas de paz. Los pies, sin embargo, pueden llevarnos a lugares peligrosos y a lugares pecaminosos. Los ojos nos sirven para gozar de contemplar las maravillas de la creación de Dios. También nos sirve para contemplar la necesidad de las personas y ponernos a la disposición de ayudar y acudir en su socorro. Pero también los ojos, en especial los ojos, también pueden ser seducidos hacia el mal, como le expliqué anteriormente. David miró la mujer de Uría, vio que se estaba bañando y la llamó. Así que tenemos la mandó a buscar y se acostó con ella, la tomó. Así que usó todas sus extremidades, sus ojos, sus manos, para aprovecharse de ella. Ahora, ¿cuál es la advertencia que se le está dando a ellos? ¿Cuál es la advertencia? Primero vamos a hacer un contraste, una aclaración. El creyente vive, el que es hijo de Dios, el que es de los pequeños que creen en mí, el creyente vive constantemente luchando y cortando dramáticamente las cosas de sus miembros que le hacen pecar. Es decir, que cuando habla de cortarse la mano, sacarse el ojo, cortarse las piernas, no está haciendo de manera literal. Hay que hacer esa salvedad, que no está hablando literalmente de cortarse las extremidades o arrancarse un ojo,
Sin embargo, sí le está diciendo a ellos que todas las cosas que puedan servir como instrumento para pecar contra Dios, es decir, si tú tienes dificultad con la pornografía, es mejor sacarte de todo lo que tenga que ver con internet y todo ese tipo de cosas. Si tienes algún otro tipo de problemas, es cortar aquellas cosas que te llevan al pecado y cortarla de manera dramática. Por eso el texto dice: es mejor que te cortes la pierna, que te cortes el brazo y te arranques el ojo. Son expresiones exageradas, hipérboles, para que poder enseñar una idea en particular. Bueno, los creyentes deben tener y tienen cuidado donde meten la mano, donde miran, y en especial donde meten la pata, que somos especialistas metiendo la pata, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí con lo que está hablando de donde metemos la pata es hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, qué lugares visitamos, que son lugares de pecado o son lugares que glorifican a Dios, qué hacemos con nuestras manos, qué hacemos con lo que miramos, todo eso. Y tenemos esa lucha constante de las cosas que miramos, de las cosas donde metemos la pata, donde metemos la mano. Jesús le dice que debe ser cortado todo aquello que no es del agrado de Dios y que le hace caer en pecado. Que le hace caer en pecado. Pero, y aquí vengo a hacer la distinción, el cristiano lucha con esas cosas. Lucha con esas cosas. Pero hay algunos que no quieren y no pueden dejar las cosas que son pecaminosas. No quieren y no pueden dejar las cosas que son pecaminosas. Y tenemos que acordarnos que Jesús le está hablando a sus discípulos, está en una casa y está en una enseñanza con relación a aquel que le impedían, que los discípulos le impidieron predicar la palabra de Dios, sacar demonios, porque no lo seguía a ellos. ¿Y qué significa esto? Bueno, ¿qué quiero decir con que estaban los discípulos? Bueno, que dentro de los discípulos estaba Judas Iscariote. Y esta advertencia que se le estaba dando a los hijos de Dios, también se le estaba dando a aquellos que estaban entre los que no son hijos de Dios, pero estaban en el grupo, estaban allí con él. Y yo asumo que también está hablándole a todos, y que Judas está ahí escuchando también esa enseñanza, y que Jesús posiblemente estaba dirigiendo esta enseñanza a sus discípulos de forma general, pero también le estaba hablando directamente a Judas Iscariote. Así que los que no pueden cortar o que no pueden luchar o no están luchando constantemente con el pecado, solo encuentra una respuesta. La respuesta es que no eres un hijo de Dios o no eres un cristiano, que es lo mismo. Si no eres hijo de Dios, no eres cristiano. Recordemos que Jesús dijo: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y en Mateo, que es el verso paralelo, Mateo 12:30 y Lucas 11:23 dice exactamente, el versículo dice exactamente igual. La Reina Valera del 60 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que aquí no hay medianos o medios cristianos o medio mundano, o como erróneamente he escuchado decir, cristianos carnales. No estamos hablando de que hay mitad cristiano y mitad mundano, o mitad mundano y mitad cristiano. Lo que está diciendo Jesús aquí es que o eres cristiano porque estás a favor de él, o no lo eres porque estás en contra de él. Y todos tus esfuerzos en aparentar algún tipo de piedad lo estás desparramando y lo estás desperdiciando. Eso es lo que está diciendo el Señor. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, está hablando específicamente a no cristianos junto con los cristianos, junto con los que son hijos de Dios. ¿Cómo sabes si estás tú en contra de Jesús? ¿Cómo tú sabes si estás a favor de Jesucristo o estás en contra de Jesucristo? Bueno, mira tus obras diarias. Mira cómo te muestran tus obras, qué cosas haces diariamente, aún encerrado en tu casa, aún encerrado bajo la cuarentena y que no puedas por ninguna razón salir. ¿Qué cosas haces como obras que justifican que amas al Señor sobre todas las cosas? ¿O qué cosas tú ves que son y sabes que son pecaminosas y las continúas haciendo sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de lucha, sin ningún tipo de arrepentimiento?
Si es de estos que luchan contra el pecado, el Espíritu Santo te está llevando a luchar contra el pecado. Si eres de los que pasa el pecaminosidad y continúa en ella como si nada, eres una persona que no eres cristiana. Eso es fruto de tu maldad, es fruto de que no eres hijo de Dios. Sin embargo, mis amados hermanos, aún hay esperanza para que te arrepientas. Hay esperanza para que te arrepientas. Pero Jesús no está hablando de términos medios como a veces suele suceder. Cristianos mundanos, cristianos carnales, eso no existe en las escrituras. ¿Eres cristiano o no lo eres cristiano? Cuando se utiliza ese verso, que utiliza la palabra soy como carnales, es una comparación, está comparando que las actitudes de ciertos cristianos parecen como si no fuesen cristianos. No está diciendo que son, sino que se parecen al mundo y están siendo corregidos, y por cierto, muy bien corregidos porque hubo arrepentimiento también. Así que no importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, no importa si estás bautizado, si no estás bautizado, no importa cuántos años llevas leyendo la Biblia, si no estás proclamando el Evangelio de Jesucristo con tu boca y con tus acciones, posiblemente no seas un hijo de Dios. Y para ti hay consecuencias, porque aquí esta carta se está dirigiendo a estas personas. Esa sesión de esto se está dirigiendo a aquellas personas. A ellos vienen estas advertencias que no debes ignorar. No debes ignorar. Y yo quiero decirles algo. Había una película hace años, no recuerdo ahora hace cuánto tiempo, que era supuestamente cristiana y se llamaba el, el cielo es tan real. El cielo es tan real, así que se llamaba la película. El cielo es real o el cielo es tan real. Había una película que se llamaba así, por cierto, esa película lo que narra no es cierto, va en contra de lo que Dios reveló en las escrituras. Eso puede escribirlo o hacer una nota como quiera y después podemos hablarlo. Y yo estoy haciendo entonces, cogiendo ese título y cambiándolo también para que podamos entender algo. Si bien el cielo es tan real, el infierno es igual de real. El infierno es real, tan cierto como el aire que respiro, como decía un profesor mío en el seminario. Y esto entonces nos lleva a un segundo punto, al segundo punto. Que ya vimos las advertencias que son que son las que están en contra, los que están en contra de Jesús, y quiénes son esos que están en contra de Jesús. Ahora, segunda parte, o el segundo punto, advertencias de un castigo eterno. Para ellos es bien un castigo eterno. Mejor te es entrar en la vida manco o tuerto o cojo, que teniendo las dos manos, los dos ojos o los dos pies y entrar al infierno. Y aquí utilizo una palabra que a nosotros nos da miedo, y por eso me tomó un poco más de tiempo estudiar este punto, porque el infierno es un tema que casi nunca se toca, y mucho menos se toca el primer domingo de Semana Santa. Es que nos tocó hoy, amado, así que estamos en esto. No se toca mucho desde los púlpitos, desde los altares, pero sí es real, es cierto, Jesús lo menciona. Aunque hoy día hay sectas que niegan la existencia del infierno, porque según ellos Dios sería injusto al castigar pecadores eternamente en un lugar de fuego y azufre eternamente por lo que hizo en un periodo tan corto de vida. Es decir, vivió 80 años aquí en la tierra y lo van a castigar por toda su vida, por toda la eternidad. Y ellos encuentran que es injusto. Entonces niegan la existencia del infierno, algo que la Biblia afirma. Quiero responder a esa falsa doctrina antes de continuar, porque quiero que estemos claros de lo que estamos hablando. Primero, el castigo que merece el ofensor tiene que estar de acuerdo con la posición del ofendido. Voy a repetirlo. El castigo que merece el ofensor tiene que estar de acuerdo o al mismo nivel de castigo que la posición del ofendido. Y el 14, la ilustración que generalmente uso para explicar esto, es que el 14 de diciembre del 2008, en una conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos le tiraron con zapatos. Le tiraron un zapatazo, dos zapatazos, le tiraron con los dos zapatos al presidente de los Estados Unidos en un país fuera de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Si a mí me tiran con un zapato, pues
me equivoco y qué sé yo, pero no pasa nada. Yo miro y quién fue, y me enojo tal vez, pero no va a venir. Yo no llamo a la policía diciéndole, oficial, tal hombre me tiró con un zapato. Lo que me va a decir es que sí me dio. Y si yo le digo, no, no me dio, pues está bien, sigue tranquilo por ahí. Eso es lo que va a pasar. Pero el presidente no le dio el zapato, dice que fue fallido. Igual al gobernador de Puerto Rico, y puse la fecha por aquí, ah, no la puse, a Luis Fortuño, también le tiraron con huevos en una conferencia de prensa, el cual tampoco le tocó, o sea, lo evadió y no le tocó, no le dio, ni le dieron los zapatos el zapatazo al presidente, ni le cayeron los huevos encima a gobernador de Puerto Rico. Ahora, ¿qué pasó con eso? Si a ti te tienen con un huevo y no te dan, no pasa nada. Pero como el ofendido es el presidente de los Estados Unidos y el gobernador de Puerto Rico, hay unas consecuencias de acuerdo a esa posición. Al gobernador, al presidente, al reportero que se atrevió a lanzar los zapatos al presidente de Estados Unidos, el servicio secreto instantáneamente le cayó encima y lo abarrotaron y lo dejaron ahí aplastado, como digo yo, lo arrestaron y tuvo que enfrentar un juicio federal. Tuvo que enfrentar un juicio federal. El que le lanzó el huevo a Fortuño en aquella época, que era gobernador de Puerto Rico, le dieron 30 días de cárcel por tirar un huevo al gobernador y fallar. Así es que no, él no le tiró el huevazo a una persona, sino se la tiró al gobernador de Puerto Rico y eso merece un castigo. ¿A qué no le tiró un zapatazo a una persona, George W. Bush? Se la tiró al presidente de los Estados Unidos, eso merece un castigo severo. Y nosotros y aquellos que han ofendido a Dios, entonces merecen un castigo eterno. ¿Por qué? Porque todo el que ofende al Dios eterno, soberano, dueño de todo, rey de reyes y señor de señores, entonces merece un castigo eterno. Y ese es el infierno. Y ese es el infierno. Así que no está siendo injusto. No está siendo injusto sería creer en una aniquilación. Porque sería vivir tu vida loca todo el tiempo desobedeciendo a Dios, ofendiendo a Dios, y Dios te eliminó el castigo. Te eliminé de la vida, ya no existe. ¿Qué gran castigo es ese si no hay dolor, no hay sufrimiento? Entonces, Jesús se está refiriendo a esta advertencia del infierno. Existe el infierno y es el castigo eterno. Y se está refiriendo al castigo eterno. La palabra infierno, déjeme decirle, voy a ponerme más aquí, así miro hacia abajo. La palabra infierno en la versión Reina Valera de 1960 aparece 13 veces. La palabra infierno aparece 13 veces. De esas 13 veces, 11 de esas 13 fueron mencionadas por Jesús. Una vez mencionada de forma simbólica o metafórica por Santiago, así que eso lo deja con 12 veces. Y de las 12 veces entonces, 11 fueron mencionadas por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Jesús habló más del infierno que cualquier otro, cualquier otro en la palabra de Dios. Jesús está advirtiendo del gran peligro de sufrir el castigo eterno a causa de usar los miembros del cuerpo como la mano, el pie y el ojo al servicio de Satanás, obedeciendo los designios de tu carne, de un corazón mundano. A eso es lo que está refiriéndose. Entonces la palabra infierno se traduce del vocablo griego Gehenna, G-E-H-E-N-A. No sé cómo se pronuncia, griego. Gehenna o Gehenna. En el Nuevo Testamento, y aquí voy a citar a comentario bíblico Mundo Hispano, en el Nuevo Testamento se habla muchas veces de la Gehenna, o Gehenna, que casi siempre se traduce como infierno. Es una forma de la palabra Imón, que era un barranco en las afueras de Jerusalén, en el valle de Imón. Allí fue donde Acaz construyó el fuego de adoración de sacrificio de los niños en el fuego. Dice, allí fue donde Acaz construyó el fuego de adoración del sacrificio de los niños en el fuego. Sacrificaba a los niños en el fuego. Estamos hablando
del rey Acaz. En esto está en Crónicas, segunda de Crónicas 28. Se nos cuenta que Acaz sacrificó a sus hijos en tal fuego de adoración y Manasés continuó esa costumbre. Esta fue una de las desviaciones más terribles hacia el paganismo que encontramos en el Nuevo Testamento. Es decir, Acaz, Manasés, se fueron bien lejos, una desviación tremenda hacia lo que el Señor quería y la obediencia a Jehová Dios en el Antiguo Testamento. Pero fíjense, más tarde, Josías, en sus reformas, declaró el lugar como inmundo y no permitió más las prácticas de esa vergonzosa costumbre pagana. Josías era un rey joven, pero sin embargo, miren lo que hizo. Más tarde se designó ese sitio como el tiradero de basura que iba a ser quemada. El sitio se convirtió en el más bajo de los lugares y llegó a ser un símbolo de lo peor, donde irían donde irían a parar los pecadores que no se arrepintieran para ser torturados y destruidos. La Gehenna es pues el lugar de castigo y la palabra traída a la mente, la imagen del cuadro más horrible y temible que podamos imaginar. Por eso se habla de que el sitio donde el gusano no muere ni el fuego se apaga es todo lo que se está mencionando de ese lugar. Allí llevaban y se convirtió en el basurero de los sacrificios de animales, lo tiraban allí, la basura per se se estaba tirando allí y había un fuego constante que quemaba todo eso constantemente y también esos que estaban llenas de gusano. Gehenna entonces viene siendo la palabra que representa ese lugar, que es ese lugar físicamente, pero representa el lago de fuego y azufre, el lago, el infierno, el lugar de sufrimiento eterno. Y esa es la consecuencia que va a tener aquellos que usan sus miembros y que son esclavos del pecado y están al servicio de Satanás. El texto dice el fuego que no puede ser apagado. Y déjenme decirle que eso en el versículo 44 y en el versículo 46, si no me equivoco, en el 44, en el 46, esa frase no está. El autor pudo haberlo puesto para que fuesen consecuente con el versículo 48, que es quien lo menciona. Es decir, donde el fuego no puede ser apagado y el gusano nunca muere. Jesús agrega esta frase, que sí la agrega en el versículo 48, para explicar eso mismo, el Gehenna. Allí hay un fuego constante. Los judíos entendían bien el significado de Gehenna porque traía a su mente ese valle de Himón, segunda de Reyes 23, Jeremías 7:32, que estaba cerca de Jerusalén, donde en el tiempo de Cristo, pues allí también en esa época ya se quemaba la basura de la ciudad. Por eso a veces explicar qué se refiere el fuego que no se apaga, a veces resulta ser inútil porque esto implica o está enseñando que eso es eterno, eso es para siempre. Basta entender la aplicación de lo que es el castigo en el infierno para que que dura, es de eterna duración. Es lo que quiero explicar con esto. Es de eterna duración. Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Perdición y pena eterna. Es decir, el infierno es real, es verdadero. El gusano de ellos no muere, solo aparece, como dije en el versículo 48. Pues para los judíos es lo mismo. Es como si Jesús dijera que, para los judíos significaba gusanos, los que los judíos de esa época tuvieron que pensar en Isaías 66, versículo 24, donde dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, que eso si no es a favor mío, está contra mí, se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. A todo hombre. Así que el Señor Dios está dando las advertencias del que no está con Jesucristo, del que no ha creído en Él, del que no ha creído en su palabra. Bueno, la basura siempre está llena
de gusanos. Siempre está llena de gusanos. Y claro está, los gusanos se mueren, no son eternos los gusanos. Pero haciendo la comparación con el vertedero, yo sé que nosotros hemos reconocido y sabemos lo que es un vertedero y algunos tal vez hemos estado allí. Yo he estado en uno. Siempre hay gusanos. Esos gusanos se mueren, pero siempre aparece otro y siempre hay otro. Y a eso se está refiriendo. Que el gusano de ellos no se muere. Siempre están ahí, puesto que ahí están los cadáveres y todo ese tipo de cosas. Y yo escribí una nota que es un poquito fuerte. Dice, la basura siempre estaba llena de gusanos. Y claro está, los gusanos del vertedero mueren, pero siempre está lleno de gusanos que se alimentan de las carnes putrefactas de dicho lugar. Es un lugar mugriento, maloliente y repugnante. Y Jesús está diciendo, esto es el lugar. Cuando hizo Gehenna, ellos miraron ese lugar horrible. Imagínense lo que es vivir en ese sitio donde está la peste constante, donde están gusanos constantemente, que se te pueden comer a ti constantemente, que hay un fuego encendido y eso siempre está botando humo. Es un lugar terrible, terrible. Solamente tenemos la descripción y las imágenes que Jesús está usando para que nosotros entendamos un poco más a qué se está refiriendo. Es un lugar de total sufrimiento, como dice Apocalipsis 21:8, lago que arde con fuego y azufre. Cuando creemos que Jesucristo, fíjese, siempre hay esperanza. Cuando creemos que Jesucristo y Él es el Dios verdadero y creemos que vino a la cruz, murió en la cruz por nuestros pecados. Murió en la cruz por nuestros pecados. Debemos considerar que Jesús pasó el infierno en lugar nuestro. La descripción horrible que estaba hablando, del sufrimiento horrible, de la pestilencia horrible, todo eso Jesús lo pasó para que nosotros, los que creemos en Él, y tú puedes creer en Él, deje que el Señor obre en su corazón y arrepiéntase de su pecado, confiésalo, arrepiéntete y vive para Él. Jesús pasó el infierno para que tú no pases por ese infierno. Pasó el infierno para que tú no pases por ese infierno. El sufrimiento más grande que puede existir es el abandono de Dios. En el infierno Dios no va a ejercer ningún tipo de gracia, ningún tipo de misericordia. Y por cierto, algunos creen que el infierno, ay, me pica la nariz, perdón. Algunos creen que el infierno es un lugar donde está la gente sufriendo y están planificando cómo atacar y está Satanás así sentado en el trono como un dominio, él manda todo y él es el jefe que está allí en el infierno. No, el jefe del infierno es el Señor Dios Todopoderoso. Él es el que manda allí, pero él no va a ejercer su gracia, su poder, su misericordia, no va a estar allí. Es un lugar de sufrimiento. Y, Jesús, y algunos pueden estar chocando ahora en este instante con esa frase, pero Dios es el Dios de todas las cosas. No, no hay lugar donde Él no sea el gobernador, el soberano, el que manda. No hay lugar. Por eso, mis amados, creer que Jesucristo murió por nuestros pecados es creer que Jesucristo pagó lo que yo tenía que pagar, que era el lago de fuego y azufre, el sufrimiento en el infierno, lo pagó Cristo en la cruz para que yo fuese salvo y lo hizo por amor a su nombre, por amor a su pueblo, por amor a sus escogidos, a los que escogió desde antes de la fundación del mundo, que en el momento dado van a creer en Él. Por eso, amado, todo el que ha creído en Jesucristo, Dios lo libró de toda esta consecuencia, de todo este dolor y todo este sufrimiento. Como una vez dijo el pastor Sujel Michelén en una prédica, dijo, Dios derramó toda la copa de la ira en Jesucristo sin una gota de misericordia para que en nosotros fuese derramada toda la copa de misericordia sin una gota de ira. Qué grande palabra, qué gran pensamiento para describir la rica y abundante bondad del Dios vivo que está eternamente vivo y salva a quien Él quiere salvar. Y todas estas son consecuencias y advertencias que el Señor está haciendo a todos sus discípulos y a todas las personas, ¿verdad?
y a todos aquellos que ponen sus miembros, sus ojos, sus pies y los ponen al servicio de Satanás. Pero no lo deja ahí, hay un buen consejo, hay algo que él da al final. Y viendo y haciendo el estudio, el buen consejo que da al final, versículos 49 y 50, resulta ser uno de los versículos muy complicados de interpretar. Yo hice mi mejor esfuerzo, escuché varios predicadores, leí varios textos y de hecho copié algunos de interpretaciones, les copié directamente para que podamos entender bien. Ahora, tengo que explicar que no necesariamente es explícitamente lo que yo estoy diciendo, pero haga su trabajo también, ¿verdad? Yo voy a hacer el mío y usted también puede investigar y también buscarlo en la palabra de Dios. Dice este versículo: porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Bueno, y como dije, estos versículos son uno de los versículos más difíciles, considerados más difíciles del libro de Marcos, y otros los consideran los más difíciles de la Biblia. Sin embargo, quiero aclarar que este versículo en la versión Las Américas dice así: porque todos serán salados con fuego, y ahí se queda. Pues cada uno será probado con fuego, en la Nueva Traducción Viviente. Cada uno será probado con fuego. Y la Nueva Versión Internacional dice: la sal con que todos serán sazonados es el fuego. Así que esta parte, cuando dice que todo sacrificio será salado con sal, es añadido tal vez por los escribas del momento, o una explicación que vamos a hablar ahora aquí en esta enseñanza. Matthew Henry dice que los versículos 49 y 50 han causado mucha discusión entre los intérpretes por no entender al doble filo los vocablos sal y fuego. Estoy citando al comentarista bíblico Matthew Henry. Por una parte, sabemos que todo sacrificio del Antiguo Testamento tenía que ser salado con sal no para ser preservado, no para preservar la carne, sino para que fuese aceptable en el altar de Dios, en la mesa del altar de Dios. Y eso lo vemos en Levítico capítulo 2, versículo 13, que dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presente, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levíticos 2:13. Igualmente, la naturaleza humana, y aquí viene una explicación de Matthew Henry, igualmente la naturaleza humana, al estar de suyo corrompida, por eso se le llama carne. Debe ser salada de algún modo para adquirir sazón y ser así sacrificio agradable a Dios. Y cita Romanos capítulo 12, versículo 1: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Y está haciendo una muy buen análisis. Por eso me acogí un poquito más a esta interpretación. También utiliza Colosenses, ¿ve? Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que está utilizando esta ilustración como parte de la purificación del ser humano, del hombre, para ser agradables delante de Dios. Y quiero aclarar que cuando Jesús dijo esta enseñanza, en aquel momento todos entendieron, porque estaba muy claro, y nosotros estamos haciendo tratando de interpretarlo de una manera más contextualizada, sin reconocer los detalles de aquella época. Así que es esta parte donde la sal puede ser como un acto de purificación del cuerpo, y prueba también en la parte cuando habla del fuego. Hemos de tener nosotros el buen sabor de la gracia, y no solo tenerlo, sino también manifestarlo al exterior, porque también se utiliza en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 13, cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra. La sal, y somos los que sazonamos, tenemos, ¿ve? Y nos presentamos delante del Señor, no solo como un sacrificio agradable al Señor, sino también en el mundo van a reconocer que somos hijos de Dios,
Por eso, y si proclamamos el Evangelio, vamos a ayudar a que otros sean salados y sean también sal llenos de la gracia y ser agradables al Señor. Si la sal preserva, si esa sal preserva de corrupción nuestro corazón, ninguna palabra corrompida saldrá de nuestra boca, como dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Cierro la cita de Matthew Henry. De ese pensamiento entonces pasa a hablar de lo que es necesario que los discípulos sean salados con fuego. Es decir, que sean probados y purificados por medio del fuego de la prueba. Utilizan dos contextos diferentes. Y ya cerrando, mis amados. Y quiero cerrar con la breve explicación que da al final. El Señor está preparando a sus discípulos para las pruebas de fe que les quedan por delante. El cristiano ofrece su vida en sacrificio a Dios y esta vida de sacrificio tiene que ser salada con las pruebas de la fe. El Señor, tras haber dicho todo lo que hablamos casi ahora, termina diciendo esta frase: tened sal en vosotros y tened paz los unos con los otros. Y la Biblia reformada, la herencia reformada, tiene un comentario muy bonito que yo creo que podemos utilizarlo como conclusión de este punto. Es inútil pretender influenciar a otros para bien si las cosas no van bien con nosotros mismos, comenzando con nuestras relaciones en el interior de la iglesia. Tengamos paz los unos con los otros. Qué bonito quedó eso. Tengo que estar bien con Dios para poder estar bien con otros. Así que eso es un cierre que quiero darle a esto en cuanto al comentario que iba, en la conclusión que estaba tocando al final. Ahora, amado hermano, recordemos que el contexto es la respuesta que le está dando Jesús a Juan, el apóstol Juan, cuando dijo: nosotros se lo impedimos, y Jesús le dijo: no se lo impida. Al contrario, si ustedes van a pasar por diferentes pruebas, tienen que ser salados. Va a haber gente que va a aparentar cristiandad, pero no va a ser cristiano. Ellos van a ser echados al lago de fuego, al infierno, y le está advirtiendo: es mejor que dejes y cortes todas estas pecaminosidades y los elimines. Si son las cosas que desvían tu corazón para pecar contra Dios, córtalas, porque es mejor sin entrar en el cielo, sin esas cosas, que teniendo esas cosas ir a este lugar tan horrendo que describe nuestro Señor Jesucristo. Y también, mis amados, el deber de los discípulos no era impedírselo, sino estar en paz con él. Estar en paz con aquel hombre que echaba fuera demonios y que ellos se lo impidieron. Y así mismito la aplicación a nosotros, que a pesar de la distancia, mis amados, debemos nosotros tener paz. Porque Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no doy la paz como el mundo la da. Es una paz diferente. Es una paz que tiene que ver mi corazón, mi espíritu, que estaba en guerra con el Señor Dios Todopoderoso contra su ley. Ahora, por la gracia y la salvación que es por la fe en Jesucristo, ahora yo tengo paz para con Dios. Entonces puedo dar paz a otras personas. Amados, estamos en un ciclo de encierro por prevención. Tengamos paz los unos con los otros. Busquemos la gloria de Dios y no nos entretengamos en cosas que desagradan a Dios. Córtalas y vive para su gloria. Mi mensaje, mis amados, es que el Señor sea con todos ustedes y que esta palabra haya calado hondo en sus corazones y podamos todos nosotros juntos en algún momento, cuando así lo disponga y lo proponga nuestro Padre Celestial, cantarle juntos, cogidos de la mano, muy sanitadas, ¿verdad? Limpiecitas, cogidos de la mano, y darle gloria a nuestro Padre Celestial. Hasta aquí mi mensaje. Dios les continúe bendiciendo. Oramos y terminamos con la oración. Señor Dios y Padre Celestial, gracias por este privilegio que nos da de llevar tu mensaje, tu palabra, tu verdad. Úsala, Señor, para transformar las vidas, para adquirir, Señor, y hacerle caso a esas advertencias y cambiar nuestro corazón, Señor. Abre nuestra mente, nuestro espíritu, abre aquellas mentes, Señor, de los que no creen en ti, o que aquellos que creen en ti, mi Dios, y transfórmalos para tu gloria. Hazle ver la realidad de sus vidas, Señor. Llévalos al arrepentimiento, llévame al arrepentimiento, Señor, y así tener vidas que glorifiquen tu nombre.
Gracias por tu palabra. Gracias por los medios, Señor. Gracias por las redes sociales. Gracias por Facebook, por YouTube, que son los medios que hoy, Señor, están inundados de palabra de Dios. Gracias por eso, Señor. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de tu amado, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis amados. Mi nombre es Juan Rodríguez, de Iglesia Bautista de Buenavista. Estamos para servirle. Nos pueden conseguir, ya saben, en Facebook, en nuestro canal de YouTube. Mi número es el 787-637-0092. A servirles y para la gloria de Dios. El Señor sea con todos ustedes.